Buenas tardes, bienvenidos a Polcheck. Vuelve el formato donde repasamos las noticias políticas de la semana y lo haremos cada viernes, aquí, en el canal. Y la noticia política de la semana ha sido sin duda la de ayer, jueves 21 de noviembre. Víctor de Aldama, comisionista de la trama del caso Koldo, que se encontraba en la cárcel, le habían denegado su puesta en libertad, por lo que comunicó al juez que quería cooperar con la justicia para salir de la cárcel. En dicha cooperación y declaración ante el juez, incriminó a Pedro Sánchez, a su esposa Begoña Gómez, a Teresa Rivera y por supuesto a José Luis Ábalos, entre otros. Los hechos que relataré son todos según la versión de Aldama. En lo que respecta a Sánchez, el presidente habría agradecido al comisionista por sus gestiones con los gobiernos de México y de Venezuela. Dice, además, que se le pidió una mediación entre Guaidó y Maduro, pues él tenía buenos contactos en el país. Aldama exigió entonces que le facilitaran una carta para demostrar que acudía como representante oficial del gobierno de España, y así lo hicieron. Dicha carta la firmó Ábalos. Esto contradice a Pedro Sánchez, pues en el pasado octubre, después de que El Mundo desvelara una fotografía suya junto a Aldama en 2019, el presidente argumentó que uno no elige con quién se hace una foto. Y lo que dice ahora Aldama es que fue el propio Sánchez quien pidió conocerle y que durante ese acto tuvieron un encuentro y que le dio las gracias por lo que estaba haciendo. Sánchez ha calificado esto como... A ver, menuda inventada. Poco menos que yo, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Y sobre la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuya entrada está denegada en toda la Unión Europea, Aldama dijo ayer que lo sabían en todo momento el presidente, Marlaska y Ábalos, y que además Sánchez iba a cenar con Delcy. La vicepresidenta venezolana le informó que tenía una sanción y que no podía entrar en España, y pidió que le demostraran que no le estaban tomando el pelo. Para convencerla, Aldama se encargó de alquilarle una vivienda en Madrid. Horas antes de llegar, Koldo le llamó a Aldama para que informase a la vicepresidenta de que no podía aterrizar porque iba a ser detenida. Eso provocó un lío enorme, hasta que la vicepresidenta incluso llegó a amenazar a Pedro Sánchez, y él mismo pidió a Ábalos que fuese a Barajas a arreglarlo. Delcy finalmente pernoctó en una sala VIP de Barajas y marchó en otro avión al día siguiente. Recordemos que el gobierno nos dijo a todos que no lo sabían, que Delcy podía ser detenida, y que justo se enteraron al final, y entonces Delcy no llegó a pisar suelo español. Aldama también se reunió con Teresa Rivera, actual ministra de Transición Energética, en varias ocasiones para proyectos de la España vaciada, y también con Begoña Gómez, esposa del presidente. La relación a tres bandas entre Aldama, Rivera y Gómez se suma a las gestiones que el comisionista realizó con el gobierno para sacar adelante el rescate de Air Europa, la compañía aérea, algo que también se está investigando paralelamente. Según cuenta Aldama, el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, recibió 15.000 euros de la presunta organización criminal en un sobre en un bar enfrente de Ferraz, mientras que el ministro de Política Territorial, Víctor Torres, reclamó otros 50.000 euros. En el caso de Ábalos y Koldo, asegura que les pagaron al menos 400.000 euros al ministro y 200.000 al asesor, sin contar otras dávidas, como el pago de las casas, vehículos, entre otras. Aldama, tras la confesión, ha salido de la cárcel y le ha comunicado al presidente lo siguiente. Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer, porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hacen con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. El PSOE, en respuesta, ha informado de que iniciarán de inmediato acciones legales contra Víctor de Aldama. Dicen que es falso todo lo que dice, que nadie ha recibido dinero y que no le conocen personalmente, por lo menos Santos Cerdán. Dicen que no tiene credibilidad y que está salvándose porque se encuentra en prisión preventiva. Y esto es cierto, y aquí ya viene mi opinión.
Evidentemente, Aldama ya no tiene nada que perder. Y lo que afirma no se lo ha dicho a un periodista en una entrevista o a un amigo por WhatsApp. Lo ha dicho delante de un juez, que no es poca cosa. Yo personalmente pongo en duda que Aldama haga esto por enredar, por estrategia política o, por ejemplo, para derrocar al gobierno. Me imagino que le importará ahora mismo eso entre poco y nada. Sobre todo porque lo que está haciendo Aldama es autoinculparse. Está reconociendo los delitos. Y no sabemos aún si lo que ha dicho Aldama es verdad. Todo ello deberá demostrarlo. Pero sí que creo que se le debe dar cierta credibilidad. No por la persona que lo dice, sino por dónde lo dice, que es delante de un juez. Y es gracioso porque los que creyeron a Bárcenas en su momento, cuando declaró en contra del Partido Popular ante el juez, hoy no creen a Aldama. Y los que no creyeron a Bárcenas en su momento, hoy creen a Aldama. Esto es un día más y seguimos en la política española. Otra noticia que ha sido la más comentada durante la semana ha sido el nombramiento de Teresa Ribera, ministra de Transición Energética, como comisaria europea. Será vicepresidenta ejecutiva con cargos en competencia y transición en el gobierno de Ursula von der Leyen, quien la propuso y que viene a otorgar a su puesto capacidades de alto valor. Ha sido la más comentada para nuestra desgracia, porque no creo que esto preocupe mucho a nadie, salvo a quien le interese más colocarse en un puesto o colocar a una amiga en un sillón. Pero ha sido también la más discutida porque el PP español, Feijóo, se iba a oponer a que nombraran comisaria a Ribera, y estaban intentando que el Partido Popular Europeo votara en contra de su nombramiento. Si votaban en contra, la elección de los comisarios se iba a paralizar y el nuevo gobierno europeo iba a tener que demorarse. Al final, Feijóo se ha quedado solo. Votará en contra, pero sus votos no influirán en nada. Y lo pedían así porque consideraban que Teresa Ribera tenía una alta responsabilidad por la gestión de la Dana de Valencia. Este es un acuerdo entre socialistas, liberales y conservadores. Dicha comisión contará con comisarios de estas tres familias políticas europeas: socialistas, liberales y conservadores. Pero lo curioso de este pacto, aparte de la derrota de Feijóo, es que Sánchez y su partido han aceptado que haya dos comisarios de partidos de extrema derecha. Uno del partido de Giorgia Meloni, presidenta de Italia, quien apoyó a Vox en campañas electorales. Y el otro de Viktor Orbán, presidente de Hungría, partido donde se sitúa Vox en Europa. Los socialistas, y Pedro Sánchez en concreto, han pasado de criticar todo lo que se acerque a la extrema derecha e incluso basar elecciones enteras en frenar a la ultraderecha para terminar pactando con ellos un gobierno europeo. Y mientras, en Valencia, todo sigue igual. Los pueblos siguen devastados, esperando la ayuda. Ellos siguen ahí esperando que no se les olvide. Y mientras, los políticos siguen a lo suyo. Siguen tirándose las culpas. Tu política ha sido más nefasta que la mía. No, la tuya ha sido más. Y es que para ellos nunca fue una prioridad ni la ayuda ni el interés por todo lo destruido. Su prioridad, primero de todo, fue el enchufe por el control de la televisión pública. Al día siguiente de la catástrofe, el PSOE consideraba que el Congreso debía pararse por la Dana, no sin antes votarse el nuevo Consejo de Administración de Televisión Española para colocar a sus afines y controlar la tele pública. Mazón, por su parte, mientras ocurría el desastre, estaba reuniéndose con una periodista para que ella asumiese el control de la televisión autonómica. Su otra gran prioridad y urgencia, el cálculo político. A ver quién sale mejor beneficiado y quién sale peor de todo esto para las próximas elecciones. Y es que todo va sobre el poder como fin último. Y mientras, los pueblos afectados que veían y ven cómo tenían que tirar todos sus muebles y sus recuerdos a la basura. ¡Qué indigna urgencia! Y luego la reforma fiscal, la subida de los impuestos, hablando llano. El Congreso ha aprobado que se implemente un impuesto progresivo a la banca,
Además, ha hecho ajustes para que las multinacionales paguen más y está pendiente de hacerse permanente el impuesto a las energéticas. Pero será complicado poner de acuerdo a Junts y a Podemos. Y también se aumentarán los impuestos al tabaco. Comentar que toda esta subida de impuestos era pedida desde la Comisión Europea para poder recibir fondos europeos. Y va a aprobarse también una subida al diésel, que afectaría a las rentas medias y bajas, pero Sumar la ha rechazado de momento. Tampoco ha salido adelante la subida de impuestos a los seguros privados de salud, a los suntuarios, que son los yates, los coches de lujo, aviones privados, etc. Y también se ha rechazado otro impuesto a las grandes herencias. Y hay también otras noticias que relataremos menos de la semana. La primera es que la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, en la Franja de Gaza. Así, si Netanyahu entra en cualquier país firmante de la Corte, será detenido, entre ellos toda la Unión Europea. Estados Unidos, en su papel de padre del mundo, ha rechazado la decisión. La siguiente. La tensión entre Ucrania y Rusia crece y estamos ante una nueva escalada bélica. Ucrania, previo permiso de Estados Unidos, utilizó misiles de largo alcance fuera de su territorio para atacar a Rusia. Algo que Putin considera un precedente, pues esos misiles vienen y están fabricados en Occidente. Y ha respondido con un misil balístico hipersónico sin carga nuclear de alcance medio, un misil que ni las defensas occidentales pueden pararlo. Además, ha amenazado a Occidente con ello y dice que esto se ha vuelto un conflicto global. Y la última no política es que este plátano pegado a la pared con cinta adhesiva, catalogado como obra de arte, ha sido subastado por 6,2 millones de dólares. El plátano hay que cambiarlo cada 7 días porque se pudre. Y lo ha comprado un criptomagnate que dice que se lo va a comer. A todo esto, los alquileres siguen subiendo. El coste de la vida es más caro, los jóvenes no podemos independizarnos ni formar una familia, en Valencia siguen recuperándose de la dana, y esto ha sido Polcheck del viernes del 22 de noviembre.